Solíamos disfrutar de ir a los juegos de fútbol americano de la escuela secundaria los viernes por la noche. Íbamos a ver a nuestros amigos jugar en el partido, y siempre había una sección de estudiantes bastante grande en las gradas. Siempre era un buen momento, y luego solía pasar el rato con mis amigos después. Una vez, fui con dos de mis amigas a un partido de fútbol americano de la escuela secundaria. De donde soy, los juegos de fútbol americano de la escuela secundaria siempre son un gran evento. Casi toda la ciudad se presenta y siempre está lleno. Además, nuestro equipo suele ser bastante bueno. Llegamos temprano y fuimos a la sección de estudiantes durante el juego. Mayormente nos quedamos allí, pero un par de veces nos levantamos y caminamos alrededor. Estaba muy concurrido. Después del juego, nos quedamos un rato y luego nos íbamos a ir a la casa de una de mis amigas para pasar la noche. Vivía a unos 10 minutos de la escuela. Yo estaba conduciendo, así que nos subimos a mi auto y empezamos a irnos. Había mucho tráfico y un gran embotellamiento. Nos tomó probablemente 10 minutos solo para salir de la calle principal. Una vez que lo hicimos fue suave, pero notamos que había un auto conduciendo justo detrás de nosotros. Cuando giramos, el auto giró después de nosotros. Automáticamente asumimos que era uno de nuestros amigos de la escuela siendo gracioso. Ninguna de nosotras podía decir quién era, aunque porque era de noche. Estábamos tratando de adivinar, pero honestamente no reconocí el auto en absoluto. Era solo un sedán normal, pero algo pequeño y era negro. Se mantuvo detrás de nosotros por un tiempo, y luego giramos y giró justo después de nosotros. El coche continuó siguiéndonos de cerca hasta que llegamos a la calle de mi amiga. Conduje hasta su casa y me detuve en el lado de la carretera frente a ella. El coche se detuvo detrás de nosotros. Realmente me sorprendió que el coche nos siguiera todo el camino de vuelta. En ese momento, todavía estábamos convencidas de que era un compañero de clase, aunque los adolescentes de la escuela secundaria a veces hacen cosas locas solo por reírse o lo que sea. Así que después de estacionarnos, empezamos a salir del coche. Recuerdo que salí y comencé a caminar hacia el coche para ver quién era, pero luego se abrió la puerta del conductor y vi a un hombre empezar a salir. Este tipo no era un adolescente de la escuela secundaria. Tenía al menos 30 años y nunca lo había visto antes. De repente, tuve una sensación muy mala y creo que el resto de mis amigas también. En lugar de intentar correr hacia adentro o algo así, las tres nos metimos de nuevo en mi coche de una vez. El hombre seguía caminando hacia nosotros. Cerré todas las puertas con llave y el hombre llegó a una de las puertas traseras e intentó abrirla. Cuando lo hizo, pisé el acelerador a fondo y nos alejamos. Mis amigas me dijeron que él volvía a su coche apurado. Conduje tan rápido como pude por esa calle residencial. Doblé en una esquina y luego había un parque con un sendero a través de él. Pisé los frenos bruscamente, reduje la velocidad y luego giré hacia el sendero. No era una calle y no se suponía que los coches circularan por allí, pero era lo suficientemente ancho como para que uno pudiera. No sé cómo se me ocurrió esta idea, pero simplemente lo hice y conduje por el sendero. El parque no era muy grande y obviamente no había nadie allí, siendo tarde en la noche. Atravesé este sendero hacia el otro lado donde se conectaba con una calle en otro vecindario cercano. Entonces, giré a la izquierda y ya no pudimos ver al chico. No tendría ni idea de hacia dónde nos dirigíamos en ese momento. Conduje de vuelta a mi casa después de eso y pasamos un rato allí hasta que finalmente regresamos a la casa de mi amigo.
Esa fue la experiencia más loca que tuve en un partido de fútbol americano de secundaria. Cuando estaba en la escuela secundaria, realmente me gustaban los deportes. Jugaba en los equipos de fútbol americano, baloncesto y béisbol. Esto ocurrió durante mi último año y después de un partido de baloncesto una noche. Me encantaba levantar pesas. Entrenaba en el gimnasio de la escuela todo el tiempo. Recuerdo que teníamos un partido de baloncesto esa noche a las 7 p.m., que terminó alrededor de las 9 p.m. Después del juego, mi entrenador siempre se quedaba un rato en su oficina. Esa noche, volvimos al vestuario y el entrenador nos habló como siempre. Recuerdo que ganamos el partido y después de que el entrenador terminó, los chicos empezaron a cambiarse y a irse. Le dije al entrenador que iba a levantar pesas y él dijo que estaba bien, así que salí del vestuario y fui al gimnasio de pesas. Estaba un poco al otro lado de la escuela, en otra ala. El gimnasio estaba un poco escondido y tenías que pasar por estos armarios de los conserjes para llegar allí. Entré en el gimnasio y empecé a levantar pesas. Fue agradable porque estaba solo allí. Estaba realmente concentrado en ponerme en la mejor forma posible en ese momento, porque iba a jugar al fútbol americano en la universidad al año siguiente. Así que entrené allí durante probablemente unos 40 minutos. Luego iba a volver al vestuario, ducharme y conducir a casa. Para ese entonces, todo el mundo en la escuela se había ido, excepto mi entrenador y los conserjes nocturnos. Creo que había 2 conserjes nocturnos, y conocía a ambos debido a mis numerosas noches tardías en la escuela. Después de salir del gimnasio, pasé por uno de los armarios de los conserjes. No estoy seguro por qué, pero miré dentro. Vi lo que parecía ser un hombre escondido detrás de algunas cosas. Después de pasar, me detuve donde estaba y pensé, ¿realmente acabo de ver eso? Casi volví a mirar, pero me di cuenta de que quienquiera que fuera este tipo, sabría que lo había visto en ese momento, así que decidí seguir caminando. En su lugar, iba a encontrar a uno de los conserjes nocturnos y hacerles saber que vi a un hombre escondido en uno de sus armarios. El vestuario aún estaba bastante lejos, donde también estaba la oficina del entrenador. Pero antes de salir del primer pasillo, escuché pasos detrás de mí. Sabía que era el tipo que había visto, pero no tenía ni idea de quién era. La escuela estaba completamente en silencio en ese momento, así que escuché fácilmente al tipo caminando detrás de mí. Llegué al final de ese pasillo y luego giré a la derecha. Cuando iba por ese pasillo, seguía escuchando al tipo detrás de mí. Parecía que no podía encontrar a ninguno de los conserjes y quienquiera que me estuviera siguiendo se estaba acercando. En ese momento, decidí simplemente irme. Caminé por otro pasillo hacia la salida más cercana. Cuando llegué allí, salí de la escuela. El hombre que estaba detrás de mí no me siguió. Tuve que caminar todo el camino alrededor de la escuela hasta la puerta lateral, pero esa también estaba cerrada con llave. Afortunadamente, tenía mi teléfono y llamé a mi entrenador para contarle lo que había pasado. Él vino a las puertas laterales y me dejó entrar. Entonces pude regresar al vestuario, cambiarme y recoger mis cosas. Mi entrenador me dijo que iría a ver quién era el tipo en la escuela y que yo solo debía irme a casa. Así que me fui después de eso, aunque nunca supe qué pasó al final. Tal vez el tipo también salió de la escuela. No estoy seguro qué estaba haciendo allí o por qué me estaba siguiendo. La historia que voy a compartir comenzó cuando era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Había conocido a muchos chicos
y conocí a uno llamado TJ, que resultó estar en el equipo de béisbol y fútbol conmigo. Tengan en cuenta que solo lo conocía desde hacía unos meses. Un día, en algún momento durante los primeros meses de mi primer año, decidí ir a la casa de TJ. Fui con otro amigo mío, a quien conocía desde pequeño, lo llamaremos Finn. Un detalle importante es que había estado en la casa de TJ varias veces antes y también me había quedado a dormir varias veces. Sus padres me conocían y mis padres conocían a los padres de TJ. Cuando llegué a la casa de TJ, esperamos a que Finn fuera dejado. Cuando él llegó, decidimos ir a una escuela cercana porque supuestamente algunos amigos de Tico estaban haciendo tonterías en el techo de la escuela. Cuando los amigos de TJ que él conocía no estaban allí, decidimos caminar hacia el otro lado del vecindario donde vivía TJ. Para llegar al otro lado del vecindario, atravesamos un colegio comunitario que era pequeño. En este punto, no sabía a dónde íbamos y se lo pregunté a TJ, pero no me respondió. Mi teléfono estaba a punto de morir y se lo dije a TJ. Él dijo que podría cargarlo más tarde. A medida que estábamos a mitad del colegio comunitario, nos encontramos sorprendentemente con 5 amigos de TJ. A 3 de ellos los había conocido brevemente una vez antes y eran del tipo de personas a las que las malas situaciones parecían seguirles. Los otros 2 amigos de TJ eran chicos que nunca había visto ni conocido. Le pregunté a T.J. a dónde íbamos y él dijo que íbamos a casa de uno de sus amigos. Empecé a sentirme raro, ya que en ese momento mi teléfono estaba muerto y estaba oscuro afuera. Estaba caminando cuando uno de los amigos de Tikhoy pensó que estaba hablando mal de su madre, pero no había dicho ni una palabra sobre su madre en absoluto. Entonces TJ insistió en que sí lo había hecho, y poco después él y sus otros amigos insistieron en que peleáramos. Cabe destacar que Finn, mi buen amigo, no dijo nada y se quedó allí sin saber qué hacer. He estado en peleas antes y puedo defenderme. En ese momento, uno de los amigos de T-Hosh me rodeó y se puso frente a mí y me empujó. Me di la vuelta y su amigo me lanzó un puñetazo y falló. Luego sentí que alguien me golpeaba por detrás. Eventualmente tiré a uno de los chicos al suelo y lo tuve sometido. Pero el otro chico luego me pateó. El chico que había sometido ahora estaba encima de mí y me golpeaba. Y uno de mis lentes de contacto se cayó y no podía ver. Finalmente me levanté y sangraba por el ojo cuando Tiecha y otros 2 amigos insistieron en que peleáramos de nuevo y comenzaron a hacer apuestas. Finalmente me alejé y mientras lo hacía, Tiecha tomó una foto de mí y otra persona grabó el video de la pelea. Más tarde, esto se pasó entre todos en el equipo de béisbol y todos estaban enojados con Teyoji por no ayudarme. De todos modos, eventualmente volvimos a la casa de TJ, donde la mamá de Finn estaba esperando para recogerlo. Los padres se enteraron de que había estado en una pelea, pero estaban más preocupados por TJ que por mí. Y yo sangraba. Mis padres se enteraron y estaban enojados. Presentamos un informe policial contra uno de los amigos de TJ que básicamente me agredió y atacó. Días después, TJ fue llevado a un hospital psiquiátrico porque supuestamente quería venir a la escuela y dispararme en la nuca en clase. Lo llevé a juicio para obtener una orden de restricción, pero el juez no la concedió y nos dijo que nos reconciliáramos y superáramos el problema. Me di cuenta de que fui atraído a la zona oscura del colegio comunitario con la probable intención de ser dañado. Finn no me ayudó y no he hablado con él desde entonces. Bloqueé a Teyoshi en todo y tampoco lo he visto desde entonces. Espero que TJ no haga esto a nadie más, pero es una lección de que tal vez
No conoces a un amigo tan bien como crees.